Fue más que una actriz. Fue un huracán de tacón alto, una leyenda viviente, una fuerza de la naturaleza. Fue hermosa, talentosa, temida, venerada. Fue la doña, la mujer que nadie se atrevía a interrumpir, la que con solo una mirada podía congelar el aire o encender una llama, la que caminaba como reina aunque no hubiese trono, porque su presencia era la corona y su voluntad, el reino. Desde el momento en que pisó un set de cine, María Félix se convirtió en un ícono de empoderamiento y misterio. Su imagen era de mármol, inquebrantable, perfecta, distante. Pero, ¿qué pasaba cuando se apagaban las cámaras y el glamour de Hollywood o los estudios churubuscos se desvanecía? ¿Qué secretos, qué pactos, qué pasiones inconfesables se escondían detrás de la mujer que parecía controlarlo todo, desde su vestuario hasta los hilos del poder? Hoy no hablaremos de su filmografía, de sus premios, ni de sus frases famosas que aún resuenan en la cultura popular. Hoy te contaremos lo que nunca, jamás, se dijo en voz alta. Lo que solo se susurró en salones privados, entre copas de coñac y miradas cómplices. Secretos ocultos, pactos rotos que sacudieron cimientos, pasiones censuradas que ardieron en la oscuridad, relaciones peligrosas que desafiaron toda norma social y sí, traiciones que marcaron un alma indomable. Todo lo que María Félix jamás quiso que supieras, todo lo que celosamente guardó bajo 7 llaves, sale hoy a la luz. Y te advertimos algo. Una vez entres en su oscuridad, una vez descubras la verdad detrás del mito, ya no podrás verla igual. Deja tu comentario ahora mismo. ¿Qué crees que es lo más oscuro y fascinante de la doña? ¿Qué leyenda te intriga más? Tu opinión es clave para este viaje a las sombras. Entre la divinidad y el temor. María Félix nació para ser inolvidable. Desde su primera aparición en el cine mexicano, no solo el país, sino el mundo entero, comprendió que no estaba viendo a una actriz convencional, sino a un fenómeno. Un ser indomable, una fuerza de la naturaleza que no necesitaba desnudos ni escándalos públicos para escandalizar. Ella lo hacía solo con entrar a una gran habitación, con un gesto, con una mirada. Su sola existencia desafiaba las convenciones de su tiempo. Era la belleza hecha poder, la inteligencia hecha astucia y la voluntad hecha destino. Pero para mantener esa imagen de diosa inaccesible, para conservar ese trono de mármol y fuego que ella misma cinceló con cada aparición, con cada película, con cada declaración, tuvo que enterrar muchas cosas, cosas que la harían demasiado humana, demasiado vulnerable, demasiado real. Hablamos de amores prohibidos que ardieron en la clandestinidad y se apagaron en el miedo. Hablamos de obsesiones privadas que rozaban lo esotérico y lo macabro. Hablamos de decisiones crueles que dejó a su paso, marcando vidas sin remordimiento aparente. Y sobre todo hablamos de alianzas que, si se hubieran sabido en su momento, habrían desatado un escándalo que habría destruido, o al menos transformado para siempre, su carrera y su reputación. Este es el viaje por los rincones más oscuros y mejor guardados de su historia. Por todo aquello que se decía a puertas cerradas, entre susurros, copas de coñac y miradas que bajaban por el temor reverencial que la doña inspiraba. ¿Listo para desenterrar el primer gran secreto? Sigue leyendo, porque lo que viene es solo el comienzo de una verdad que no siempre fue tan bella como su rostro. El general, el deseo y el silencio militar. Un pacto de poder roto. María Félix siempre sentenció con su voz de terciopelo que jamás fue mujer de un solo hombre, y que si un hombre la quería dominar, debía primero ser más fuerte que ella. Lo curioso es que hubo uno que lo intentó con una audacia brutal, y por poco lo logra, dejando una marca indeleble, una cicatriz oculta en el blindaje de la doña. Estamos hablando de un general del ejército mexicano, cuya identidad real ha permanecido en las sombras oficiales, aunque su nombre era un eco constante entre los altos mandos y las esferas de poder de la época. Se dice que lo conoció durante una cena privada, un evento exclusivo organizado por un productor cinematográfico con profundas conexiones con el gobierno en turno. El hombre llegó con su uniforme impecable, con decoraciones brillantes en el pecho que atestiguaban su poder y su intocable posición, y una mirada de acero que no bajaba la guardia ante nadie, ni siquiera ante la diva más grande de México. María lo miró una sola vez y la tensión se sintió densa y palpable en toda la mesa. No era un flirteo ordinario, era un choque de titanes, una prueba de voluntades. Según un testimonio no oficial de un exedecán del general, quien por años sirvió en su círculo más íntimo. Esa noche no se dijeron muchas palabras entre ellos. Era un juego de miradas.
Pero la invitación llegó, sutil pero imperativa. Él la invitó a su residencia 2 días después, y ella, con su imprudencia habitual, llegó sin anunciarse, desafiante. Cuando salió de esa casa tenía el maquillaje corrido, y no por tristeza, sino por el vértigo de un encuentro sin igual. El romance fue breve, explosivo, lleno de encuentros clandestinos en propiedades del Estado, residencias militares y haciendas apartadas, donde el acceso era restringido incluso para el personal de más alto rango. Se hablaba de juegos de poder que rozaban el sadismo, de discusiones violentas donde las palabras eran armas y de un acuerdo no escrito, un pacto de silencio militar. Nadie, absolutamente nadie, debía enterarse de esa relación. La imagen pública del general y el estatus de la doña dependían de ello. Pero algo, una chispa, un límite invisible se rompió. De un día para otro María dejó de responder sus llamadas, sus invitaciones. La mujer indomable había decidido poner fin a lo que para ella era una jaula de oro, por muy brillante que fuera. Y el general, herido en su orgullo y en su poder, no perdonó. Dicen las voces que usó sus influencias, su red de contactos en el gobierno y la industria cinematográfica, para que varios contratos cinematográficos de María quedaran misteriosamente congelados durante casi un año. Fue un mensaje, un castigo. La prensa, controlada por el poder, nunca publicó una sola línea de esto. Pero en los estudios, en los cafés de los productores, en los murmullos de los sets, se decía: la doña tocó las puertas del poder, y esta vez no le gustó lo que vio adentro. Fue uno de los poquísimos hombres que logró controlarla por un instante, que la hizo sentir el peso del yugo. Y por eso María Félix jamás, en ninguna de sus memorias o entrevistas, permitió que su nombre apareciera junto al de aquel general. Un romance enterrado, un capítulo borrado, por orgullo, por peligro y por el más absoluto silencio militar. Dolores del Río y María Félix, la guerra de diosas que ni la muerte calmó. Muchos quisieron verlas juntas en pantalla. Imaginen el cartel: María Félix y Dolores del Río, las dos mujeres más importantes, más icónicas, más magnéticas del cine mexicano. Rostros perfectos, talentos desbordados, un magnetismo puro capaz de paralizar a una nación. Pero eso, querido espectador, nunca ocurrió. Y por supuesto no fue casualidad. María Félix y Dolores del Río compartieron fama, compartieron un trono en el Olimpo cinematográfico, pero jamás, nunca compartieron amistad. Lo que a los ojos del público parecía una simple competencia artística, una rivalidad sana entre divas, en realidad escondía una enemistad profunda, visceral y peligrosamente real. Una guerra silenciosa que se libraba en las sombras. Dolores era la dama del cine clásico, la primera mexicana en conquistar Hollywood, educada en Europa, internacional, venerada en Estados Unidos. Cuando regresó a México, lo hizo con la aureola de estrella global y esperaba un respeto inmediato, un lugar garantizado en la cúspide. Pero lo que encontró fue a una joven volcánica que no pedía permiso para brillar, que arrasaba con todo a su paso. María Félix. La irrupción de la doña fue un terremoto en el terreno que Dolores consideraba suyo. Según testimonios del círculo más cercano a ambas, las críticas eran constantes, mordaces. Dolores se refería a María con desdén, como la arribista con cara de estatua, la indomable que no conocía los modales. Y María, siempre con su estilo brutal y sin concesiones, contestaba con una flecha envenenada: yo soy una estatua, pero tú, mi querida, ya pareces de museo. El aire entre ellas podía cortarse con un cuchillo. Las acusaciones mutuas de sabotaje eran la moneda corriente. Se rumoreaba que se vetaban en productoras, que exigían exclusividad en películas y que en sus contratos había una cláusula secreta. La otra diva no podía, bajo ningún concepto, aparecer en el mismo elenco. Sus agendas eran opuestas, sus círculos sociales, enemigos irreconciliables. La tensión era tan grande que directores y productores evitaban siquiera mencionar sus nombres en la misma frase. Pero lo más oscuro, la historia que realmente muestra la profundidad de su odio, ocurrió cuando un director de prestigio propuso una cinta que hubiera sido un éxito rotundo. La historia de dos hermanas enfrentadas. Una trama perfecta para sus personalidades. Ambas fueron consideradas. Dolores aceptó con entusiasmo. Pero María, al enterarse, exigió ser la única y absoluta protagonista, no una coprotagonista. El proyecto, que prometía ser épico, fue cancelado en seco. Y el director, frustrado y amenazado por las intrigas de ambas divas, nunca volvió a filmar en México. Un maquillista de la época, que trabajó para ambas y fue testigo de esta guerra fría, lo resumió de forma cruda. Las dos eran diosas, pero cuando se hablaba de la otra, se volvían humanas.
y muy peligrosas. Eran capaces de todo para mantenerse en la cima, incluso de destruir al otro. Dolores del Río murió con una carrera legendaria, respetada por su legado. María la sobrevivió, pero jamás, ni en sus momentos de mayor nostalgia, habló de ella con respeto o afecto. Y cuando en una entrevista, muchos años después de la muerte de Dolores, un periodista se atrevió a preguntarle qué pensaba de su eterna rival, María Félix simplemente respondió con esa sonrisa que ya era una coraza. ¿Rival? ¿Quién? A veces el odio más profundo no grita. Solo sonríe desde la alfombra roja, clava el puñal por la espalda y luego niega haber conocido el nombre de su víctima. El hijo de la doña, amor ausente, orgullo herido y una herida que no cerró María Félix tuvo un solo hijo, Enrique Álvarez Félix, fruto de su primer matrimonio con el político y periodista Enrique Álvarez Alatorre. Y aunque en público María siempre lo reconoció como su descendencia, en privado, las grietas entre madre e hijo eran demasiado profundas, abismos de silencio y de dolor. Esta es la historia de un amor que fue más ausente que presente, de un orgullo herido que nunca sanó del todo. Desde pequeño, Enrique fue criado por su abuela materna, la madre de María, en un intento de la diva por delegar la maternidad mientras su carrera ascendía como un cohete. María, en pleno ascenso a la fama, apenas lo visitaba, con apariciones esporádicas, como una estrella invitada en su propia vida familiar. No ocultaba que su prioridad, su única y absoluta devoción, era su carrera, sus películas, su imagen de diva inalcanzable. Un ex chofer de la familia que presenció incontables escenas de despedida reveló años más tarde con dolor. Enrique lloraba inconsolablemente cuando ella se iba de la casa, aferrándose a su vestido. Y María no volteaba, nunca miraba hacia atrás. Decía con su voz firme: un hijo debe aprender desde pequeño que no soy cualquier mujer. Mi destino es otro. Este desapego, esta frialdad calculada, forjó en Enrique una necesidad desesperada de su aprobación. Cuando Enrique creció y decidió, para sorpresa de muchos, seguir los pasos de su madre en la actuación, se esperaba que María lo apoyara, que abriera puertas, que lo guiara. Pero ella hizo todo lo contrario. Lejos de ser una mentora, se convirtió en su crítica más implacable. Lo humilló públicamente en entrevistas, despreció sus trabajos y se negó rotundamente a actuar con él, argumentando que no estaba a su altura. Según testimonios del medio artístico de la época, María lo consideraba demasiado sensible, poco hombre para el mundo del cine. Y aunque nunca lo dijo abiertamente, se rumoreaba que jamás aceptó del todo la orientación sexual de su hijo, que era un secreto a voces en los círculos íntimos. Una fuente cercana a la familia, que pidió anonimato, declaró: ella decía que prefería un hijo muerto a uno débil. Y Enrique, aunque la amaba con una devoción casi obsesiva, vivía buscando su aprobación. Una aprobación que, por más que se esforzó, nunca llegó a plenitud. Las pocas entrevistas que Enrique concedió sobre su madre eran frías, distantes, marcadas por un respeto forzado que ocultaba un dolor profundo. Y María, en sus fastuosas memorias, apenas le dedicó unas escasas líneas, como si su existencia fuera una nota al pie en su propia epopeya. Cuando Enrique murió prematuramente en 1996, María lo lloró, sí, pero sola, en la intimidad de su residencia de Coyoacán, sin cámaras ni la prensa presente. Después continuó con su vida, sin dar declaraciones públicas sobre su duelo. Años después, en una de sus últimas grandes entrevistas, cuando se le preguntó si se arrepentía de algo en la vida, su respuesta fue tan lapidaria como siempre: ¿arrepentirme? No, lo hecho está, y cada quien nació para ser lo que quiso ser. Detrás de la armadura de fortaleza inquebrantable se escondía un dolor no sanado, la herida abierta de una relación filial compleja y conflictiva. Y aunque María Félix fue una figura monumental del cine y la cultura, también fue para su hijo una madre ausente, una figura de autoridad que no siempre supo amar. Un vínculo que el público idealizó, pero que en la intimidad estaba marcado por el orgullo implacable, el rechazo velado, y un amor que por diversas razones nunca se dijo en voz alta. Favor con favor se paga. La doña y los hombres del poder. El tablero político de una diva. María Félix no era ni por asomo una mujer ingenua. Detrás de su belleza deslumbrante y su aparente frivolidad se escondía una mente aguda y una astucia política formidable. Sabía que su belleza, su presencia, su sola fama podían abrir cualquier puerta, desde los palacios europeos hasta los despachos presidenciales. Pero también entendía con una claridad brutal que en un país como el México de mediados del siglo XX, dominado por un régimen político férreo como el PRI,
Había puertas que solo se abrían si tú también sabías entregar algo a cambio. Durante los turbulentos años 40, 50 y 60, María fue una figura constante en los eventos privados más exclusivos, organizados por figuras clave del partido gobernante y los más poderosos empresarios. No era raro verla en cenas íntimas con presidentes y sus gabinetes, en recepciones diplomáticas donde su sola presencia legitimaba el evento, e incluso en viajes internacionales culturales, donde su rol iba más allá de la mera representación artística. Era una embajadora informal, una pieza estratégica en el ajedrez político, un exdiplomático retirado de alto rango que trabajó en el sexenio de un presidente cercano a la actriz. En una entrevista jamás publicada y bajo la más estricta confidencialidad confesó: María no hablaba mucho en esas reuniones de alto nivel. Era una oyente observadora, una esfinge. Pero todos sabían que si ella aceptaba estar ahí, era porque alguien muy arriba la había pedido personalmente, que su presencia era una moneda de cambio, un favor pedido o concedido. Los rumores de sus vínculos sentimentales y sin duda estratégicos con al menos 2 presidentes mexicanos o figuras de su más alta confianza persisten hasta hoy, aunque nunca se confirmó oficialmente nada. Una de las leyendas más fuertes cuenta que uno de estos presidentes, casado y con una imagen pública impecable, mandó cerrar un ala completa del emblemático castillo de Chapultepec para una cena de Estado, donde para sorpresa de los pocos que lo supieron, solo estaban ellos dos, en un encuentro de poder y seducción. Los favores, por supuesto, fueron mutuos y de un valor incalculable. María obtuvo contratos cinematográficos privilegiados que la blindaban de la competencia y le aseguraban roles estelares sin necesidad de casting. Gozó de una protección mediática férrea, donde cualquier escándalo o rumor desfavorable era silenciado antes de ver la luz. Tuvo acceso a joyas invaluables del Estado, viajes exóticos pagados con fondos públicos y una inmunidad simbólica que la hizo intocable ante la ley y la opinión pública. Su nombre era un escudo. A cambio, prestó su imagen inigualable para representar a México en contextos internacionales de alta diplomacia, proyectando una imagen de modernidad y fuerza femenina que el régimen buscaba. Y en más de una ocasión, según las habladurías de la élite, entretuvo a funcionarios extranjeros en visitas clave. Su encanto y carisma eran un activo diplomático. María Félix nunca se vendió, nunca se sometió a nadie de forma total, pero jugó el juego del poder con una maestría inigualable. Y cuando alguien en su carrera ascendente quiso atacarla por esos vínculos o por la forma en que los manejaba, ella respondió con una frase que todavía retumba en los pasillos del viejo poder y la historia. Yo no me meto en política, la política se metió en mí y supo que no podía dominarme, así que bailamos. El archivo oficial de la época guarda un silencio sepulcral sobre estos asuntos, pero las agendas privadas de muchos políticos y hombres de negocios de aquella época tenían una M marcada con tinta roja, un recordatorio de una alianza que, aunque oculta, fue fundamental para la construcción del mito de la Doña. Altares, sombras y eternidad. El culto secreto de la Doña a la inmortalidad. María Félix siempre fue consciente de su imagen. Sabía que el público la veía como una figura casi mitológica, una diosa de carne y hueso, inquebrantable e inmaculada. Pero lo que pocos, muy pocos sabían, es que ella también se veía así. Y no solo eso, sino que activamente buscaba la inmortalidad, no solo en la pantalla, sino en una dimensión más profunda, más oscura. En la intimidad de su hogar, especialmente en sus últimas y más excéntricas residencias en París y Coyoacán, la Doña mantenía altares personales que no solo estaban dedicados a santos católicos o vírgenes, como era costumbre en México, sino también a símbolos de poder ancestral, de muerte y sobre todo de la eternidad. Estos altares eran recintos de un culto muy personal. Una ex empleada doméstica que trabajó en su casa parisina declaró anónimamente años después con un escalofrío. Tenía una habitación secreta, cerrada con llave, a la que solo ella entraba. Había velas negras, fotografías antiguas suyas en blanco y negro en marcos de plata y una figura de la Santa Muerte, adornada con collares de oro y ofrendas. Allí pasaba horas, hablando sola o escribiendo en cuadernos de cuero, como si consultara con otras entidades. Se decía que su obsesión con el destino y la suerte la llevó a consultar constantemente a astrólogos, médiums, numerólogos y a cuanto esotérico se cruzara en su camino, sin importar la fama o el costo. Incluso se rumoreaba que mandaba hacer una carta astral completa y detallada cada vez que iniciaba una nueva película o un proyecto importante. Quería saber si el proyecto estaba bendecido, si le traería fortuna, o si por el contrario iba a traer desgracias a su vida o su carrera. Su misticismo era una herramienta de control, una forma de manejar su propio destino.
Durante una de sus entrevistas más memorables, cuando el periodista le preguntó por qué nunca parecía temerle a nada, ni siquiera a la vejez o la desaparición, respondió con una sonrisa enigmática. ¿Miedo a la muerte? Por favor. La muerte y yo ya nos conocimos. Solo falta que me dé la cita final. Es una vieja amiga que me espera, y la espero con una sonrisa. Esta frase no era una pose, era una declaración de una mujer que sentía una conexión profunda con el más allá. Algunos amigos cercanos, como el pintor Antoine Zapov, contaron que María soñaba con su propia muerte desde joven y que tenía una idea muy clara de cómo debía ser. Dramática, inolvidable, tan impactante como su vida y en su propio escenario, bajo sus propias condiciones. Por eso pidió con antelación que no la velaran en público, que no la expusieran a la mirada de los curiosos. Por eso mandó a diseñar parte de su tumba años antes de su partida, como quien diseña un último vestuario. Y por eso vivía rodeada de amuletos y símbolos que evocaban la eternidad, la permanencia, el más allá. Una periodista que la entrevistó en los 90 la describió con asombro. María hablaba de la muerte como si ya hubiera pactado con ella, como si le perteneciera, como si no fuera el final, sino una continuación de su propia leyenda. Tal vez por eso, en un giro del destino que parece sacado de una de sus películas, María Félix murió el mismo día de su cumpleaños número 88. Como si la vida y la muerte hubieran acordado un último, perfecto acto dramático para cerrar el ciclo de una mujer que siempre estuvo en control, incluso de su propia partida. Un culto secreto, una obsesión con la inmortalidad y una muerte que selló su leyenda. Mujeres miradas largas. Y un deseo que no se podía nombrar. Las pasiones ocultas de la doña. María Félix fue, sin discusión, una mujer deseada por los hombres más poderosos, ricos y atractivos de su época. Presidentes, magnates, galanes del cine, artistas consagrados, toreros legendarios. Todos querían a la doña, a su lado, en su cama, en su vida. Los titulares de la prensa rosa de su tiempo estaban llenos de sus conquistas masculinas, sus matrimonios de ensueño y sus romances turbulentos. Pero lo que nunca, jamás se publicó en los periódicos, ni se mencionó en los homenajes oficiales, ni se deslizó en sus biografías autorizadas, fue que algunas de sus relaciones más intensas, más profundas, más secretas, no fueron con hombres, sino con otras mujeres, actrices, escritoras bohemias, bailarinas de vanguardia, diseñadoras de moda excéntricas, intelectuales poderosas, mujeres fuertes, elegantes, solitarias, que como ella desafiaban los moldes de la sociedad, mujeres que compartían con María mucho más que cenas y confidencias. Compartían una intimidad que excedía la amistad y rozaba lo emocional, y quizás lo físico, en una época donde tales relaciones eran un tabú absoluto. Una de las figuras más destacadas en este círculo íntimo fue una reconocida poeta y escritora mexicana, con quien María mantuvo una estrechísima amistad durante años. Viajaban juntas por Europa. Se escribían cartas largas y apasionadas que parecían poemas velados, y no era raro que, en sus estancias en hoteles, durmieran en la misma habitación. Algo que, en esa época conservadora, se justificaba públicamente diciendo eran como hermanas, un eufemismo para ocultar la verdad. Un asistente personal de María en su etapa europea, que la acompañaba en sus viajes por Francia e Italia, relató con discreción. Ella tenía una mirada especial para ciertas mujeres. Una mirada que no usaba con los hombres. No era lujuria, no era la mirada de la conquistadora. Era otra cosa. Era un deseo profundo, una complicidad y un respeto a la vez, como si solo entre ellas se entendieran en un lenguaje secreto. Hay una historia que ha pasado de boca en boca, como un mito, entre maquillistas, peluqueros y asistentes de vestuario en los viejos estudios de cine. Durante el rodaje de una película crucial para su carrera, María exigió que la diseñadora de vestuario, una joven talentosa, enigmática y reservada, fuera asignada exclusivamente a ella. Durante semanas pasaron horas y horas a solas en el camerino, hablando en susurros. Más de una vez se les vio salir juntas del estudio al final del día, mucho después de que todos los demás se hubieran ido. La conexión entre ellas era innegable, eléctrica, pero incomprensible para los ojos ajenos. Una maquillista veterana que peinó y maquilló a la doña por décadas lo resumió de forma contundente. La doña no necesitaba permiso para estar con nadie, ni para amar a quien quisiera. Y si alguna vez amó a una mujer, no lo negó. Simplemente no lo explicó. Para ella su vida privada era un territorio sagrado y nadie tenía derecho a juzgarla. Cuando en raras ocasiones un periodista más atrevido se atrevió a insinuar su cercanía con otras mujeres o la ambigüedad de algunas de sus amistades femeninas, ella contestó con su inconfundible voz y sin pestañear.
Yo hago con mi vida lo que quiero, con quien quiero. Si eso les molesta, pueden mirar para otro lado. Yo no vivo para satisfacer a nadie. Nunca lo confesó abiertamente, en términos que la sociedad de su tiempo hubiera entendido o aceptado, pero tampoco lo ocultó del todo, porque María Félix no vivía bajo etiquetas sociales ni bajo las normas de un mundo que intentaba encasillarla. Vivía bajo su propia ley, la ley de una mujer que siempre fue libre, incluso en sus amores más prohibidos. La traición que nunca se perdonó, ni se olvidó, el eco de un amor destruido. A lo largo de su vida, María Félix se mostró implacable. Cortaba relaciones sin temblar, despedía amigos con una sola frase y dejaba atrás a quienes no le eran útiles con la misma frialdad con la que se quitaba un collar. Era una mujer de acero, que no conocía el arrepentimiento ni la debilidad. Pero hubo una persona a la que traicionó, una traición que la marcó a un nivel tan profundo que, según sus más íntimos confidentes, jamás volvió a ser la misma. Fue el único punto débil en la armadura de la doña, una herida que la acompañó hasta el final de sus días. Era un joven actor, de formación teatral, lleno de talento y aspiraciones, al que María conoció en los inicios de su carrera, cuando él aún no era famoso. Ella, con su ojo clínico para el talento y su instinto para el poder, vio algo especial en él. Lo apadrinó, lo tomó bajo su ala protectora, lo recomendó a directores y productores influyentes, lo vistió con diseñadores europeos, lo educó en las artes de la vida social y la alta cultura, puliendo cada arista de su personalidad para convertirlo en un galán de cine. Lo trataba como a un hijo, como a un protegido, como a una extensión de su propia grandeza. Pero según los testigos cercanos, su relación iba más allá de la mentoría. Había una relación ambigua, una posesión. Ella lo controlaba, sí, con puño de hierro y con la sutileza de una manipuladora maestra. Y él, el joven actor, la adoraba, la veneraba, veía en ella a la diosa que le había abierto las puertas del éxito, hasta que consiguió fama propia, hasta que su nombre empezó a sonar en las marquesinas, hasta que se convirtió en un galán por derecho propio. Cuando eso ocurrió, cuando el joven actor sintió que podía volar solo, la distancia comenzó a aparecer. Dejó de visitarla tan asiduamente, dejó de llamarla para pedirle consejo, dejó de agradecerle en entrevistas y, lo que fue imperdonable para María, comenzó a relacionarse con figuras del medio que criticaban abiertamente a la doña, que desafiaban su poder y su leyenda. Fue un acto de ingratitud, de deslealtad, que María sintió hasta la médula. El joven actor de un día para otro se vio sumido en un abismo. Cayó en una profunda depresión. Su carrera se estancó. Nunca volvió a ser el mismo, ni personal ni profesionalmente. Y aunque no la culpó públicamente, el silencio de la industria fue ensordecedor. Todos sabían quién estaba detrás de su caída. Una periodista valiente que, en una entrevista años después, intentó confrontar a María sobre este caso tan sonado, recibió esta respuesta, fría como el hielo. Las traiciones no se perdonan, y los desagradecidos tampoco. No había espacio para la redención en su universo. Pero años más tarde, en la intimidad de una reunión con un círculo muy reducido de amigos cercanos, ya en la vejez, con la copa de coñac en la mano y la mirada perdida en el pasado, María habría confesado con una melancolía inusual. A ese muchacho lo quise más de lo que debía, lo protegí como a nadie, y cuando me falló, cuando me traicionó de esa manera, lo destruí, lo aniquilé, pero no me siento mejor por eso. Esa fue una victoria amarga. Fue tal vez su único punto débil, su única grieta en la fortaleza inquebrantable. Haber amado de verdad, haber confiado y haber respondido a esa vulnerabilidad con una crueldad devastadora. Una historia de afecto, de poder, de orgullo herido. Y una herida que, según quienes la conocieron en su más profunda intimidad, la acompañó en silencio hasta el final. El oro de la doña, fortuna, obsesión y herencia velada. María Félix fue sinónimo de lujo y opulencia. Sus joyas eran legendarias, sus vestuarios de alta costura, sus propiedades suntuosas. Pero más allá de la imagen pública de la diva que vivía entre el derroche y la elegancia, había una obsesión secreta por el oro, la acumulación de riqueza y el control férreo de su vastísima fortuna, que muchos creían que era mucho mayor de lo que se estimaba. Desde joven, María entendió el valor del dinero como una herramienta de libertad y poder. No era una mujer que viviera al día. Cada contrato, cada negocio, cada inversión era meticulosamente analizada. Se rodeó de expertos financieros que manejaban sus bienes, pero ella siempre tenía la última palabra.
Se rumoreaba que, además de sus inversiones visibles en bienes raíces y arte, la doña tenía una fascinación casi mística por el oro físico. Había historias de bóvedas secretas en sus propiedades, no solo en México, sino también en París, donde guardaba lingotes de oro y colecciones de monedas antiguas. Una anécdota persistente de sus últimos años cuenta cómo exigía que los pagos por ciertas entrevistas o apariciones se le hicieran en efectivo y preferentemente en divisa extranjera que luego era convertida en oro. Su parsimonia, en ocasiones, rozaba la excentricidad. Aunque gastaba fortunas en joyas y obras de arte, era conocida por ser increíblemente austera en su vida diaria, regateando precios en mercados o apagando luces para ahorrar electricidad. Esta dualidad dejaba perplejos a quienes la conocían, la diva extravagante y la mujer ahorradora. El verdadero conflicto sobre su fortuna surgió con su muerte. Aunque su testamento público designaba a Luis Martínez de Anda, su asistente personal y amigo de confianza, como su principal heredero, esto desató una batalla legal y mediática sin precedentes. Sus hermanos y sobrinos cuestionaron la herencia, alegando influencias indebidas y la posible existencia de una fortuna oculta que nunca se reveló. Las disputas por sus bienes, que duraron años, sacaron a la luz la complejidad de su patrimonio. Se descubrieron propiedades no registradas, cuentas bancarias en paraísos fiscales y, sí, colecciones de joyas y objetos de arte que superaban con creces las estimaciones iniciales. Pero la cifra exacta, el total de la inmensa riqueza de María Félix, sigue siendo un misterio, una cifra que ella se llevó a la tumba. La obsesión por el oro, el poder financiero y el control absoluto de su patrimonio fue otra de las facetas ocultas de la doña. Una mujer que no solo conquistó pantallas, sino que también dominó el arte de amasar y proteger su fortuna, con una astucia y una discreción que rivalizaban con sus más grandes papeles. María Félix fue más que una actriz. Fue un mito, una tempestad, una religión con labios pintados de carmesí. Cada secreto que hoy desenterramos nos revela no solo a una estrella, sino a una mujer compleja, con sus luces deslumbrantes y sus sombras más profundas. Una figura de carne y hueso que tomó decisiones implacables, que navegó en aguas turbulentas de poder y pasión y que dejó cicatrices a su paso. Hoy desenterramos lo que por años se susurró, se negó o se disfrazó bajo el velo del glamour y la distancia. Y aunque el cine la inmortalizó en celuloide, su historia real es mucho más humana, más cruda y mucho más oscura de lo que jamás imaginamos. Ella construyó su leyenda, pero también sus prisiones. Fue la doña para el mundo, pero solo ella sabía el precio de ese trono. Te leo en los comentarios. Después de conocer estos secretos, ¿qué faceta de María Félix te sorprendió más? ¿Quién era realmente la doña? ¿La mujer que veías en pantalla? ¿O la que vivía entre pactos, traiciones y deseos inconfesables? Suscríbete y activa la campana para no perderte más historias fascinantes como esta. Aquí, en Etapa de Oro, los ídolos no son perfectos, pero sus historias son inolvidables.